Bienvenidos todos a este espacio donde quisimos conocer un poco más historias de vida, de pacientes, de situaciones. Hoy está un buen amigo con nosotros. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto. Mi nombre es David Mayorga. Tengo 31 años. Nos conocemos hace ya varios años, casi 10 años. 10 años, Sí, tanto así. doctor. Bueno, Desde estudiante de universidad y hoy en día profesional, modelo. Ha cambiado mi vida gracias a usted, ¿sabe? bueno, a la medicina moderna también podríamos decirle. Eso también. Pero digo David que David tiene una situación o tuvo una situación clínica importante. David tiene un diagnóstico de epilepsia con el que tuvo que enfrentar tal vez luchas y situaciones que muchos de ustedes, los que nos escuchan, y él mismo ya nos contará un poco más, se enfrentaron en momentos determinados. Cuéntanos un poco, David, cómo fue tu historia, la historia de esa enfermedad con la que has tenido que enfrentarte desde hace tanto tiempo, porque nos conocemos es a raíz de ese diagnóstico que él tiene, él visitándonos en nuestro consultorio inicialmente. Claro. Y hace 10 años comienza esa historia, pero ¿cómo es ese contraste? ¿Cómo es esa situación que tuviste que vivir? Y le confieso que al comienzo fue bastante duro porque todo empezó una noche que me levanté sin 2 dientes y con la cama llena de sangre. ¿Qué pasó? Toda una semana hospitalizado. Me dijo mi neurólogo en ese momento, de pronto usted tiene epilepsia. En ese momento yo no le creí. Y dijo, no, 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 yo no me voy a medicar. 4 meses después volvió a suceder un episodio también dormido. Era el problema. No me veían convulsionando, entonces no podíamos estar seguros si era epilepsia. A la segunda vez que sí convulsioné, ya sí tomé la decisión de, nada, si toca entonces medicarse, vamos por ese camino. Y quiero aprovechar esto para los que nos ven y nos escuchan, empezar enseñándoles un poco de qué es esto. Para diagnosticar epilepsia realmente no es necesario un examen. Lo que dice David es que es necesario tener 2 episodios de crisis epilépticas autolimitados que no sean disparados por ninguna causa conocida. Entonces, por eso él dice, oiga, mi primer episodio me faltaron 2 dientes, asustadísimo. Después, segundo episodio, eh, ahí sí decidieron medicarme. Esa situación es la que configura el diagnóstico de epilepsia sin ningún examen, que hay que hacer algunos exámenes e ir al médico para que nos ayude Bien. a entender un poquito más la situación y medicarnos es diferente. Pero ¿cómo es ese cómo se siente uno cuando le dicen: "Tengo epilepsia"? ¿Cuál es la primera reacción? Yo siempre he tenido esa pregunta. Me sentía, uf, choqueado, que mi vida cambió. Pero estamos hablando de los primeros días, ¿sí? De esa noche prácticamente dormí poco, pero es con el paso de los días que uno puede cambiar la forma de ver. Y es como, bueno, ya mi vida cambió. Ahora, ¿qué dirección voy a tomar? Bueno, qué impresión que hayas tenido esa madurez. Y bueno, la condición de este joven, querido ya amigo de 10 años, eh, es particular porque de cada 100 casos de epilepsia, hay algunas epilepsias que tienen un comportamiento particular y se vuelven epilepsias refractarias o farmacoresistentes. Esa epilepsia farmacoresistente también, para ir enseñando sobre eso, es aquella donde uno, luego de tomar 2 medicamentos a dosis altas, bien y para ideales para la condición que estamos tratando, el paciente persiste con crisis epilépticas, las cuales afectan su calidad de vida. Eh, Quisiera de pronto contrastar con ese momento de cuando viste que a pesar de los medicamentos que estabas tomando, pasado el tiempo, los medicamentos no estaban controlando tus crisis epilépticas. Cómo fue esa situación? Efectivamente, doctor, estaba tomando 2 medicamentos, Briviact a máxima dosis y lacosamida también con la dosis alta. Ya ha pasado el tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, más que todo por las auras que yo tenía, ¿recuerda usted? Yo tenía 3 auras, 4 auras por semana, en donde por 2 a 5 minutos perdía la memoria visual más que todo. Y eso era complicado, afectó toda mi vida
pues, universitaria, laboral, social, a tal punto de que yo ya estaba con miedo de montar solo, ir solo en Transmilenio a la universidad. Fue complejo, nunca voy a olvidar, de hecho, una vez que estaba precisamente en el Transmilenio, y lo siguiente que recuerdo es que alguien me está entregando el celular en la mano, y me dicen: "¿Qué te pasó? Estabas bien, pero dejó caer su celular", y yo no me acordaba de nada. De hecho, al momento que me hablaban estas señoritas, menos mal no se robaron el celular, como es Bogotá, pero me lo dieron en la mano y me dijeron: "¿Estás bien? ¿Te quieres sentar?". Ellas me hablaban y yo no entendía nada. Me refiero, eran las crisis y como 5 minutos más en donde yo no podía entender nada de vocabulario en Desconectado español, con el mente. desconectado, sí. Entonces, pues fue un proceso, uf, un poco complejo, por lo que decía, con 4 horas por semana, ¿sí? También con crisis epilépticas ya una vez por mes, ¿sí? Tomé una decisión de, bueno, esta epilepsia refractaria no está brindando no está evolucionando, ¿sí? Positivamente. Sí, positivamente no estaba evolucionando. Por lo que cuando el doctor Iván Augusto Gaona me brindó una solución potencial, porque no era del 100% exitosa, sino nunca olvido ese porcentaje, 70% de éxito, comparado con un 10% que me estaban dando los medicamentos que tomaba en dosis máxima, como usted menciona, 10% versus 70%, pues tomé la decisión de una cirugía. Excelente, excelente. Entonces, bueno, con eso entendemos que la epilepsia refractaria es esa donde, como dijimos, a pesar de tomar medicamentos, siguen ocurriendo las crisis que claramente afectaban a este joven en la etapa más productiva y boyante de su vida, eh, tener una vida normal. Ahora, quiero también entender, bueno, eso es epilepsia refractaria, pero ese contraste con el estigma. ¿Tú sentiste el estigma del que hablan algunos pacientes con epilepsia? Se refiere al estigma social. Yo digo de todo tipo. Eh, Mira que hay una cosa que se llama el gap de epilepsia, que es porque los pacientes no se controlan. Y el gap de epilepsia tiene que ver con el misticismo que hay alrededor de la epilepsia, porque no sé si alguna vez te llevaron de algo espiritual o algún otro método, pero hay muchos que les ha También, tocado. yo he Habla escuchado. del exorcismo de Emily Rose, ¿no? Que era un caso de esos famosos del cine en donde era un paciente con diagnóstico de epilepsia y terminó viviendo varios exorcismos, cosa que no pudo hacer. Pero yo quiero de pronto que nos cuentes un poquito esa sensación, si te sentías discriminado, si te sentías como apartado de la sociedad por tener un diagnóstico como este. Yo le confieso que era un diagnóstico que solo solía compartir con mi familia, por supuesto, y con los amigos más cercanos, ¿sí? Ahora bien, una vez ya empezaban estas auras, me decían, por ejemplo, en el trabajo también me pasó, David, estamos en videollamada, ¿qué pasó? ¿Se te fue la señal? No, yo no les pude decir en ese momento Lo evitaba. que me había dado un episodio de ausencia. Claro, caí en cuenta y dije, si estoy en este momento con esta enfermedad, en este pico tan agudo, pues sí es momento de compartirlo con ellos. ¿Y qué dijeron ellos? David, ¿por qué no nos había comentado antes? Nada, no se preocupe, a usted lo vamos a cuidar. Ah, ya entendemos porque es que no toma trago con nosotros, no toma alcohol. Qué bueno que se cuide de esa manera. Tenías una vida entonces laboralmente más o menos llevadera, sin esa discriminación de pronto que uno piensa a veces que está tan presente en muchos otros escenarios. Y brindaron apoyo, que eso sí se lo agradezco mucho al trabajo en el que yo tenía también. Bueno, ese escenario, quiero explicar también otro tema del cual el cual David menciona auras. El aura, como para ir enseñando también a los que nos ven, es ese fenómeno subjetivo que percibe el paciente generalmente antes de la crisis, aunque puede ocurrir de forma aislada, mm, eh, o sea, configurando como una sensación que podría asimilarse a la crisis. Entonces hay muchos que le identifican como aura, otros no le identifican como aura, pero es algo, generalmente es una sensación subjetiva que no se puede objetivizar. Yo pienso que más que aura,
David tenía eran unas crisis un poquito más pequeñas, Ujú. pero pues él las llamaba auras para diferenciarlas de las otras 4 que le daban al mes, que eran las crisis más un poco más grandes. Entonces, aquí tenemos otro concepto que me parece que vale la pena que lo identifiquen. Las auras más frecuentes, por ejemplo, son las olfatorias. Uno coge olorcitos raros, generalmente son desagradables. Hay unos que tienen una sensación en la boca del estómago, eh, depresión. Sí, era la IA. Sí, era la tuya. Bueno, eso es muy importante porque yo a veces incluso a los médicos les insisto, oiga, pregunten por ese tipo de sensaciones, porque básicamente uno como, bueno, muchos profesionales se limitan al, a la crisis tónico-clónica, que si no están haciendo lo Ujú. que uno identifica como una crisis epiléptica, no lo es. Entonces, David nos abre esa puerta para entender de que hay muchos otros tipos de crisis que también hay que identificar. Digamos, ¿cómo era un día o una semana normal, por ejemplo, de tu vida en esa época? Bueno, vámonos también a un flashback universitario, ¿sí? No sé si usted se acuerda, pero yo estaba en el grupo de teatro de mi Ah, universidad. sí, 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 me acuerdo. Sí, pues era entonces maravilloso porque durante el proceso de entrenamiento teníamos 3 clases a la semana. Claro, al momento de salir, de improvisar frente a nuestros compañeros, e incluso en las mismas obras de teatro, no le puedo negar que tenía ese miedo. ¿Será que me va a dar un aura o soponcio? Como yo le decía en ese momento, Poncio. preciso al salir en escena. Era un miedo constante y al momento de que se Y no acababa, sabía, me imagino a tus compañeros. no sabía. Solo sabía, claro, mi director de teatro, pero en ese momento era un miedo constante. Y cuando acababa la obra de teatro decía, lo logré. No me dio este episodio. Era entonces, Muy retador, sí, muy retador. Y ahora que lo piensas, de pronto, incluso dejando mensaje para los que nos ven, em, ¿hubieras preferido contarles o no? ¿Y por qué tenías miedo de contarles? una pregunta un poco compleja. Le comento. Solo sabía mi director en dado caso de que si algo sucedía, él actuara. Pero si sabían alguien más de mis pares, me podía sentir un poco, sí, como estábamos compitiendo al fin y al cabo por el mejor papel para lograr ganarnos el papel estelar en la obra de teatro, sí podría ser entonces después no ético que ellos pusieran mi condición a favor de ellos. Era un tabú, de hecho, porque años ¿Qué después, miedo tenías? ¿Que te trataran diferente? sí, claro, sí lo tenían. Porque en un momento yo viví en Alemania, estuve de intercambio en una pasantía y me dio precisamente este suceso con mi roommate, una amiga española. Quedó ella súper acelerada. ¿Qué te pasó? ¿Qué sientes? ¿Para dónde vamos? ¿Quieres un baño? ¿Quieres? Y yo le dije, no, espera, me está dando acá, ya vuelvo, ya vuelvo. Después sí le conté, te comento que tengo epilepsia. Se puso brava, se puso furiosa conmigo, porque entonces me dijo, ¿por qué no me comentaste? Yo te hubiera cuidado. Entonces, en este contexto, yo sí diría, a cuéntelo, coméntelo y compártalo, para que tanto usted como sus pares se sientan más seguros cuidándolo. Ni siquiera cuidándolo, solamente estar pendientes. Si en algún paso, si en algún momento sienten a la persona que está como aislada, que se preparó. Que sepan qué hacer. Exacto. Excelente. Bueno, yo creo que ya pasando a este último segmento, diría yo, que fue ese otro momento retador, el de la cirugía, de que, de hecho, yo sí recuerdo que había muchos miedos. Este joven tenía una lesión temporal izquierda. A veces a nosotros el paso de proceder con el tema de cirugía de epilepsia cuando son displasias en esa localización es retador. Este joven es diestro, Sí. entonces eso hace que su lenguaje, su memoria del lenguaje esté en el lado izquierdo. Entonces, para nosotros como médicos y el equipo de médicos que es necesario que lo vean en este tipo de circunstancias, es un reto porque puede alterarse la memoria de su lenguaje. Y como lo ven ahora, pues luego de la resección temporal que tuvo es muy fluido, muy asertivo, muy... por eso también me interesó que él contara su experiencia porque
muchos son los miedos y en este tipo de casos sé que hay aún más miedos. Quiero que recuerdes y trates de evocar ese momento en cuando estábamos estudiando la decisión de enviarte al programa. ¿Cómo viste esa perspectiva y cómo afrontaste esa situación? Precisamente esta cirugía podría brindar el éxito de una cura, pero también con unos riesgos de precisamente el lenguaje, la memoria del lenguaje viéndose un poco afectada, pero yo le comento, no sé si usted se acuerde, pero al cabo de cuántas crisis también en este lóbulo temporal, pues mi memoria verbal también estaba muy afectada en ese momento. Me refiero, al día se me podían ir la paloma, como dice uno, se me puede ir la paloma de 2, 3, 4 palabras al día antes de la cirugía. Lo que quiero decir es que cada episodio que yo tenía, pues claro que iba afectando el cerebro poco a poco. Me hicieron muchos estudios, no sé si usted recuerda, Sí, sí, sí. estudios psiquiátricos, estudios de neuropsicología, de neurocirugía y epileptólogos. Todo un programa complementario donde podían decir, este es el David que es antes de la cirugía y todos esos mismos estudios los hicieron después. Sí, yo creo que también ahondar aquí de que la cirugía de epilepsia no es una decisión que tome un solo médico, sino que un médico toma la decisión de empezar un proceso para que el paciente sea estudiado y llegue a tener un resultado lo mejor posible. Pero en ese proceso, como dice David, es necesario que entren neuropsicólogos, entren psiquiatras, neurocirujanos de epilepsia, epileptólogos, entre otros profesionales que son claves para que el resultado sea óptimo. Estos son equipos que están claramente dedicados a este fin. Entonces, además que David no fue un proceso fácil, él tuvo que pasar por dos tiempos, una monitorización inicial que fue prolongada y un segundo tiempo donde le colocaron electrodos intracerebrales para tratar de mapear la zona que estaba afectada por la epilepsia. Entonces, ¿cómo es ese proceso, David? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo te sentiste en esa situación? ¿Cuánto tiempo dura? Eh, Vámonos al 2022, ¿no? Vaya año, ya 3 años. Al comienzo, porque tomamos la decisión ya a comienzos del 22 de hacer la cirugía. 4 meses un poco arduos para que fueran acá autorizados con este sistema de salud, ¿no? Pero bueno, se logró después de varias tutelas. Y empezamos entonces con un primer estudio. eh, 7 días hospitalizado en la Fundación Cardioinfantil, en donde precisamente miramos todos los electrodos para ver qué podíamos operar. Habían dos opciones: lo operamos, no lo operamos, o una tercera opción que necesitamos más detalles. Y es aquí entonces donde vino la primera cirugía, si se puede decir cirugía. El primer tiempo, sí. Sí, Esto, como les digo, primero les colocan los electrodos durante 7 días alrededor de la cabeza, luego en un segundo tiempo a ver, le colocan los los intracerebrales, lo que insertos. buscan, lo que buscan la zona epileptogénica, sí. Efectivamente, con estos intracraneales solo se los pusieron acá, en esta parte del lóbulo temporal, en la parte izquierda, ¿sí? Y también fueron 10 días la Fundación San José Infantil, donde estuve allá monitorizado. Sí, valga aquí mandarle un saludo al doctor Julio Moreno y César Buitrago, que fueron el equipo que realizó las intervenciones de David y con los que trabajamos hace ya unos buenos años. Bueno, en muchos momentos, ¿no? Y después, claro, bien, entonces, con todos los datos que recopilaron de este segundo paso, pues ya tomaron y encontraron el sitio exacto, que es la parte frontal del lóbulo temporal, uno, y dos, el hipocampo. Encontraron que era de ahí de donde venían las convulsiones. De acuerdo. Tomaron la decisión ya de operarlo. Sí, David tenía una displasia cortical en el polo del lóbulo temporal izquierdo. Muchas veces lo que se hace es que se reseca el polo del temporal y también el hipocampo, que es esa estructura donde mencionábamos está la memoria del lenguaje. Esto es parte de lo que queríamos compartir, y una historia real, una historia
humana, de miedos, de realidades, de retos, diría yo, David, para poder lograr esa libertad de crisis que tiene ahora. Ya lleva más de un año sin crisis, David, dos, Tres, tres, doctor. perdón. Ya lleva más de 10 años sin Sin crisis. crisis. Estamos en proceso de retirarle los medicamentos. De Un hecho, proceso. vamos a aguantarle un poquito más de tiempo, pero lo que esperamos es que siga así de bien y que siga contando su historia también, porque creemos que eso es importante para los que nos ven. Em, yo creo que esto da motivación. Hay muchos miedos alrededor de la cirugía de epilepsia, muchos miedos frente a la epilepsia, y aquí vemos como la vida de un joven que ahora se va para Alemania otra vez. Me devuelve. Sí, para seguir con su vida y contribuyéndole a la sociedad, lo cual a nosotros también nos hace muy feliz. Así que gracias por este espacio, David. Muchas gracias, doctor. Si no es por usted ni por todo este programa, no estuviera cumpliendo mis sueños hoy en día. Gracias. Gracias a los que nos ven, los que nos escuchan, y seguiremos con más historias de vida como la de David.